Vamos a abrir la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos del 18 al 21. Y le voy a pedir a los Reina Valera que la lean, por favor. Los que tienen, sí, todos van a leer Reina Valera. Todos los versículos. Sí, Del 18 al 21. primera carta del apóstol Juan. Dice: en amor no hay temor, mas el perfecto amor no es en el amor, es en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. No, dice: mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde se teme no está perfecto en el amor. Es la edición. Es la versión celular. Lean, por favor, Reina Valera. Si no, shekel, 3 shekel, puedes leer. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Nosotros hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Dice el texto en Biblia, palabra de Dios para todos: no hay ningún temor en el amor. Por el contrario, el perfecto amor quita el temor, pues el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que tiene temor todavía tiene que perfeccionarse en el amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Jesucristo nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo regular escuchamos muchos sermones sobre la idea del perdón y la idea del amor. Algunos hacen caso sobre los sermones, otros no, les vale un soberano sorbete cuando se trata de perdonar a alguien, ¿no? Hacen caso omiso a la aseveración precisamente que dice: ama a tu hermano. ¿Cómo vas a amar a Dios si no puedes amar a tu hermano? Carl Gustav Jung, santo patrono de la psicología profunda, dice, yo soy jungiano, yo soy profundo, sí. Dice: la aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y el resumen de cualquier comprensión global de la vida. Dar de comer al hambriento, perdonar los agravios y amar a nuestros enemigos en nombre de Cristo son, sin duda, grandes virtudes. Lo que hago al último de mis hermanos, se lo hago también a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando descubro que el más insignificante de todos ellos, el más miserable de los mendigos, el más procaz de los pecadores, el verdadero enemigo, se halla en mi interior, y que soy yo mismo quien necesita de la limosna de mi propia amistad, que yo soy el enemigo que debe ser amado? Hoy vamos a hablar del enemigo dentro de mí. ¿Sí? Cuando comenzamos a andar en esta onda de la religión, como dicen, muchos comenzamos con la idea de que todo lo que hacemos es pecado. Todo lo que pensamos es pecado. Todo lo que decimos es pecado. Y si no lo hacemos conforme a los designios de nuestros líderes eclesiales, todavía se vuelve más pecado. Porque ellos tienen la gracia de Dios. La guardaron en algún lugar y la pueden esparcer. ¿No? ¿A poco no? Tú tenías el voto de obediencia. Tus abades, bueno, las abadesas en este caso,
tenían siempre la razón. Y en caso, la regla era, la abadesa siempre tiene la razón. En caso, no, regla número 2, en caso de que la, ¿cómo se le llama? Oviciada, la noviciada, tuviese la razón, nos remitimos a la regla número 1, donde la abadesa siempre tiene la razón. No, la regla es de que si algo va en contra de tu espíritu, que va a haber en contra de tu espíritu, pueden apelar. Si algo va en contra de tu espíritu, puedes apelar, pero te la pelas porque la abadesa tiene la razón. Sí, porque no en ella residen en los superiores, en donde el Espíritu Santo. Lloraba con Dios de Ah, sí tenía su propio, así como, ¿se acuerdan de Batman, el Batman antiguo, de esos que tenía un teléfono rojo que brillaba, así? Ah, órale, qué chido. O como en La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando el chavito escribió que eran mujeres y se oye la llamada telefónica, es Dios. Dice que por qué no meten mujeres a la... ¿No se acuerdan de esa escena? Sí, es buenísimo. Algunos hasta se jactan de ser buenos cristianos. Oran, ayunan, diezman y hacen todos los rituales que se supone les dijeron que tenían que hacer dentro de la iglesia. Leen la Biblia, dicen que la entienden, ¿no? ¿Qué es el amor y qué es la libertad entonces? La Biblia menciona que cuando hay amor, no hay temor. No tendré temor. Cuando hay amor, no hay temor. Eso quiere decir que si Cristo está en nosotros, no hay temor. Pero empiezan aquí algunas cosas muy interesantes en el texto. Cuando uno se convierte a la religión, como dicen, deja de hacer todas las prohibiciones que dijeron que teníamos que hacer. Porque es interesante, te conviertes al cristianismo o al cristoferismo y se vuelve, si tu vida era libre, te vuelves esclavo. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tampoco eso. Y eso que pensaste menos, aquello es pecado. El simple hecho de pensarlo, que haya sido una ráfaga de pensamiento, es pecado. Sí, decía Arjona, rezando 2 padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Y los protestantes le tiraron, sí, claro, porque los católicos son así. Creen que nada más yéndose a confesar y rezando a los padres nuestros, ya. ¿Y qué? Los protestantes van y le dicen al pastor y piensan que ya porque fueron con el pastor, ya. Es la misma gata, solamente revolcada. Le decía al muchacho, porque me decía, estoy leyendo teología latinoamericana y he encontrado a Hans Kuhn, me gusta mucho porque le tira a su iglesia. Y entonces le empecé yo a citar protestantes que le tiran a la nuestra, ¿no? Le dije, lo mejor que puedes hacer antes de hacer un juicio de tu hermano es hacerte un juicio de ti. Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que odias de tu hermano son exactamente las mismas cosas que tienes tú. Y lo único que estás haciendo es reflejando lo que tú odias. En el momento en que entiendas aquella situación de juzgar mi viga y no la astilla, las cosas cambian. Pero empieza el asunto de, aquí en México, contradecir, bueno, eso no pasa en México, más bien, pasa, ¿dónde podemos ponerle? En Guatemala, que está cerquita, ¿no? En Guatemala, si los cristianos contradicen a sus pastores, no hay ningún problema. Los corren de la iglesia. Aquí en México no pasa eso. Aquí todos los mexicanos son pensantes dentro de la iglesia. Nadie de los... Aquí en las iglesias son pastores honestos, pastores que no te obligan a pensar como ellos. Sí.
pastores que son diferentes. Por ahí dijo, por ahí un muchacho, ¿no? No le gustó el grupo de los miércoles porque era muy abierto y la gente pregunta. Y la gente no tiene que por qué preguntar. Si yo les digo que Dios era azul, ustedes tienen que creer que Dios es azul porque yo lo digo. Porque es Avatar. Azul, ¿no te acuerdas? Era Pitufo. Pitufo el que se metía en la nariz al vato que lo vio azul, ¿no? Por eso ya no me diccionarios. Sí. Ay, ya supo quién era. Sí. Tenemos el desglose de pecados dentro de la iglesia. Sí. Piensen en una iglesia y van a ver cómo se tienen desglosados los pecados. ¿Y aquí cómo se debe pensar? Aquí no existe eso. Pecado es Pecado. Pecado es lastimar a un tercero. No hacerte cargo de un tercero cuando lo tienes cerca, valga la expresión. De ahí para allá no hay otro pecado que yo recuerde. Y sí dicen, es que son muy libertinos. Los de Canac son muy libertinos. Tienen una falsa doctrina. Sí, me han dicho que esa es una secta. Les digo que no, que esa es la primera. Cuando tengamos 5 y queramos ser la sexta, entonces ya. Es la primera, no hay otra iglesia. Que no se dejen engañar. Sí, pues como que va a ser una secta. Sí. Sí. Juan el discípulo amado, que es realmente Juan, si no mal recuerdo, Juan sí escribió las cartas. Era buen Boanerges, el tipo que a todo quería romperle la cara nomás porque, ¿qué me ves qué? Y toma, cabezazo. Sí, aquí hablaba ya del amor. El vato agarró la onda, ¿no? Fue el único discípulo, si no mal recuerdo, que murió de muerte natural. Todos los demás dicen, y ya ves que de repente como se empiezan a hacer mitologías de la gente que se vuelve así. Dicen que iba caminando y en un pueblo le aventaban un caso lleno de aceite, hirviendo, y no le pasó nada. Dicen, fíjate, dicen que cuando Tomás el que era el más incrédulo, fue el que más se evangelizó de todos. Ese iba hasta España. Dicen que en una ida a Rusia de él, un zar le dio una cachetada y en eso, al instante llegó un perro y le arrancó la mano al zar, se la rompió y se la llevó por la madera. Dice. Es que acuérdate que William Wallace se aventaba lumbre por el trasero y tenía 6 ojos y que no sé qué, ¿no? Se van haciendo. Y medía más del doble. Sí. Se van haciendo mitos. Pues dicen que Juan, sí, que le echaron un caso de agua hirviendo y de aceite invierno, digo, y no le pasó nada. Dice. No, había historias muy interesantes. A Pablo lo apedrearon de cierto modo que la gente pensó que estaba muerto. Es decir, la gente se cercioraba si estaba muerto. Y Pablo posiblemente estaba muerto. Y de repente se levantó, se sacudió el polvo y siguió caminando todo. Como me dicen en el bulto, ¿no viste la película del bulto? Que dice, mamá, el bulto se levantó y andó. Y le dice a su hermana, anduvo, güey. Sí, anduvo, güey, un rato, pero ya se le quedó. Haciendo el Pablillo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué quiere decir cuando nos dice el texto? Vete para allá, ¿no? Cuando nos dice el texto que Cristo nos invita a amar a aquellas personas que nos hacen daño. Sí, en parte eso dice el texto. Cuando uno ama a Jesús no quiere decir que se acabe el miedo, no es mágico, es el gran problema de mucha gente. Cree en el Señor Jesucristo y será mágico. Todos tus problemas se van a quitar. Pues no veo claro porque yo le sirvo y nomás trabajo para él, mira. Sí, o sea, ¿a poco no dicen eso? También dice que te van a venir mal. ¿Más qué? No, pero usted tiene más problemas que tú. Sí.
Entre más diezmo des, No, ya, Dios. En la cañada hay una iglesia sintoísta, japonesa, que decía que entre más diezmo daba, mejor que yo. miren, yo sí creo en muchas cosas sobre el asunto del diezmo, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado del asunto del diezmo y cómo es que se da el diezmo. Yo sí creo que si tú das, sí se te retribuye. Eso sí lo creo. Sí, y no nomás lo creo por eso, también por el karma dice lo mismo, ¿no? O sea, si tú das, se te va a retribuir. Siempre es así. Es una cosa de Cube y lo manejaría como el asunto de depositar en una cuenta de personas algo. Y muchos de los pacientes que yo tengo se han dado porque he tenido pacientes gratuitos y ellos son los que al final de la terapia son los que me mandan más pacientes. Entonces yo creo que sí, yo creo en el diezmo en el sentido de bien explicado, porque luego agarran el de Malaquías y que es otro rollo, ¿no? Que lo hablaremos después, pero aquí hablamos de un asunto que nos enseñan a Jesús como si fuera frota la lámpara y ya, se acabaron los problemas. Pero en realidad no. Para ser cristiano, realmente ser creyente de Jesús como el Cristo, las cosas cambian. Por eso hace rato veía el canto y me daba risa, ¿no? Porque hablaba del Cristo, el que resucitó y que fue crucificado y resucitado. Y me acordé de Krishna, ¿no? Porque también fue resucitado y crucificado y resucitado y también se le conocía como el Cristo. Entonces, el asunto del título no es igual al asunto de la persona. Y aquí Juan nos invita a ser como Jesús, ¿sí? La idea de amar a aquel que nos ama es una idea incompleta. Pues, ¿cómo no vamos a amar a quienes nos aman? Es creo que es hasta tonto preguntarlo, ¿no? Porque los niños, ¿amas a tu mamá? Pues sí, ¿por qué? Pues es mi mamá. O sea, si no fuera tu mamá, no la amaría. Pues no, ni la conozco. Nos sentimos también que se nos olvidan los agravios que nos hacen. Por eso la psicología también menciona que la persona a la que más le hacemos daño dentro de nuestra vida es la persona que más amamos. Y los padres a los hijos a los padres, a sus parejas. Siempre los dañamos porque ellos nos tienen que perdonar. Eso chamba. De todo lo que hagamos nos tienen que perdonar. Hasta que se cansan, o quién sabe, algunos se cansan y nos siguen perdonando. Porque cuando es así en la familia o con ustedes queridos, porque supuestamente es la persona que nos debe de cuidar, ¿no? Por eso es que es el enfoque de lo que amamos. Por eso es cuando nos hacen algo, o sea, no puede ser el vecino o el otro amigo, no pueden hacer daño, pero no hace la familia, es donde más nos duele. Sin embargo, los perdonamos. Sin embargo, los perdonamos. Algo lleva un poco más de tiempo, un poco de menos, sin embargo, perdonamos. Se trata de amar a quien más nos hace daño. Cuando conocemos a Jesús, empiezan cambios en nuestra vida, y eso es una realidad. Sí hay cambios en nuestra vida. Algo interno cambia. Acuérdense cuando por primera vez ustedes tuvieron un encuentro con Dios. Algo interno cambia. El problema es que muchos de nosotros dejamos de cultivar a veces la relación con Dios. Y no hablo de orar, y no hablo de leer la Biblia. Hablo de algo más profundo. Hablo de algo más profundo todavía. ¿Hablas de nuestras acciones en nuestra vida diaria? ¿Sí? Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, por lo regular, nuestros hábitos también cambian. Al menos un rato. Cambian. Sí, hay algunos que se vuelven exageradamente amantes del Evangelio y se la pasan predicando a todo el mundo. A todo el que se le pone enfrente. Hay otros que dejan de gritar
y empiezan a tranquilizarse. Hay otros que buscan la vida espiritual de tal manera que tienen a sus tiempos, sus horarios, para leer la Biblia, para ayunar, para hincarse a orar. Pero con el proceso del tiempo, la llegada al desierto, la gente empieza a dejar de hacer eso. El desierto es el lugar más difícil para el cristiano. Y el desierto se tiene que pasar solo. Completamente solo. No en soledad. Yo se los explicaba a la gente que va al diplomado en tanatología. En el desierto uno tiene que ir solo. No en soledad, pero solo. Es una cosa muy loca, pero es cierto. El desierto es el camino más difícil para nosotros, donde uno se encuentra con uno mismo y sale del lado oscuro. Decía, en el lado oscuro dan galletitas, por eso uno se va para allá. Donde realmente sale nuestro ser y donde tenemos problemas. Juan dice, el que tiene miedo todavía debe perfeccionarse en el amor. Es decir, le hace falta conocer a Jesús. No que no lo conozca, sino que tiene que conocerlo más. Es posible que ya haya conocido a Jesús, pero es posible que no lo conozca lo suficiente. A lo mejor ha conocido al Cristo, y el Cristo de la fe, hay tantos Cristos. Es que es un genio. Mi mamá lo ve como genio de la lámpara. Allá donde va la iglesia, todos ellos, como que de pronto siguen mirando, no lo dan. Todavía algunos de ustedes, a veces tienen esa tendencia. A veces yo oigo aquí a mi amada Anita que dice, yo le quiero pedir que oren por mí para un trabajo, en vez de decir, yo le quiero dar gracias a Dios porque ya me dio un trabajo. No sé cuándo, ni cómo, pero ya me dio. Porque la Biblia dice que hay que ver las cosas que no son como si fueran. Pero esa es la forma. Y desgraciadamente la iglesia antigua tomaba una bautista, ¿no? La iglesia antigua ha tenido que retomar ideas tontas de los pentecostales. Y no tengo nada en contra de los pentecostales, pero otra vez. En donde se ve a un Dios así. Mira, es bien difícil que la gente que está dentro de la iglesia tenga que hacerse responsable de sí misma. No. Sí, claro que sí. No, digo que sí es muy difícil porque en realidad no son, individualmente no, siempre dependen del líder. Y aún así, aunque tuvieran una dependencia, la dependencia no es una dependencia sana. Porque no es malo. No es malo que yo dependa de mi hermano para el inglés, porque él sabe más que yo el inglés. 1000 años luz más que yo el inglés. Y yo lo necesito. Pero eso no quiere decir que lo voy a traer como si fuera un lastre. ¿Sí? No nos comprometemos con nosotros mismos. Es difícil que te comprometas con alguien que está al revés. Pasa en la iglesia. Uno les dice tan solo aquí, que la intención es ser más pensante. Tienes la libertad de hacer lo que quieras. Pues no voy. Y él me decía por ahí en la semana que no voy a la iglesia porque no tengo ganas. Tienes que ir a la iglesia. Yo no necesito que vengas a cantar. Tú tienes que ir a la iglesia porque tienes que congregar. ¿Por qué? Para mentar en la madre de Dios, si tú quieres. Pero en congregación, en comunidad. Porque la comunidad tiene la obligación de caminar contigo. Y tú tienes la obligación de caminar con ella. No somos ramos cristianos, otra vez. Pero no se da eso, que o sea, no me hago responsable. Por eso a veces ves mi jeta molesta porque yo quisiera a lo mejor que agarraran la onda como una agarra, ¿no? Voy a meterme a dar a clases con mi carnal, me tengo que ser responsable. Yo no tengo el tiempo. Tengo que buscar la manera de darme el tiempo, porque yo me estoy haciendo responsable conmigo y por ende con él.
y afecto sus tiempos. Y no tengo ese derecho. Nadie me ha dado ese derecho de quitar el tiempo a otra persona. Porque a mí me molestaría que me quitaran el tiempo, ¿no? No tengo ese derecho de quitar el tiempo a él. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque preferimos ser responsables en otras situaciones que ni nos hacen crecer. ¿Sí? Dice Juan que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. No porque seamos bien buena onda. ¿Sí? Ni porque tengamos el corazón de los ositos cariñositos. Sino porque Dios nos ama primero, aprendemos a amar. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que Dios nos ama primero? Dice en el verso 20 y 21, porque si no amo a mi hermano, a quien puedo ver, mucho menos voy a amar a Dios, a quien no puedo ver. Jesucristo nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo lo voy a cambiar, porque no importa, no van a decir que si le quito una tilde o le agrego una J, eso habla de la ley. Y si me dicen el que le agregue una cosa más, eso habla del Apocalipsis. Como Juan no dijo nada, lo voy a destrozar su texto y lo voy a cambiar. ¿No? Sí. Y lo voy a cambiar, porque si no ama a su hermano, lo voy a poner, porque si no ama a su reflejo, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. ¿Sí? Jesucristo nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, también ame a su ser interno. ¿Cuántos de nosotros, solamente piensen cuántos de nosotros, cuántos de ustedes no se discriminan, no se hacen daño? ¿Sí? Es ahí donde viene la aseveración del amado John, que dice: la aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y el resumen de cualquier comprensión global de la vida. El mundo está en caos porque yo estoy en caos. El mundo está en caos porque yo estoy en caos. Y me es más fácil señalar al mundo. Es que ellos son malos. La gente malita, dicen aquí. Los malosos, ¿no? En vez de decir, la gente de la mafia, decimos los malosos. Somos nosotros también malosos, porque no hemos hecho nada. Decía ¿cómo se llama? Africano. Y cuando me pongo como parcial, no sé, yo no le neutral ni de aquí ni de allá, automáticamente me pongo del lado de los opresores. Un día estaba Bob Marley hirviendo en calentura, dando un concierto, y le preguntaron: ¿por qué no viniste a dar? ¿Por qué viniste al concierto si te puedes morir? Dice: si los hombres malos hacen cosas malas cuando están enfermos, ¿quién dice que los hombres buenos no podemos hacerlo? Y aún así, no agarramos el asunto de hacerme responsable de mí. Fíjense cómo denigramos, ¿no? ¿Cuántas veces no se insultan ustedes cuando están frente al espejo? ¿Cuántas veces no se enferman porque no se hacen sus caprichos? ¿Cuántas veces no culpan a lo inepto, a lo poco tolerante, a lo necio, a lo feo, a lo gordo, a lo tonto y hasta a lo bestia, que son: estoy bien gordo o estoy bien gorda? Pero todas las mujeres, que son las que más se agreden en eso. Si yo tuviera otro cuerpo y otra cara, a lo mejor sería modelo, ¿verdad? Ganara más que Ganara más que estuviera moderado. Ganaría más que hubiera moderado. Desde que soy bien tonto, no puedo hacer bien las cosas. Pero si dejas la coca, sí, te va mejor. ¿Te dejas la coca? Sí, la Coca-Cola. ¿Te va mejor si dejas la coca? A mí, yo no tengo problema con eso. A mí cuando me dicen: estás gordo, no, mi espíritu está creciendo.
Yo no tengo problemas. Cuando ya siento que tengo problemas, cuando ya me agacho y me agito, digo, oye, tengo que hacer Insanity. Hago Insanity en 3 días, ya, bajé de peso, ya. No necesito más. Pero ¿cuántas veces no se hacen daño por eso? Cuando se ven al espejo, no se culpabilizan de lo inepto y lo que no pueden llegar a hacer nada. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no me puedo amar ni a mí? Que me veo todos los días. Me acuerdo que por ahí alguien preguntó, la pregunta de los 24 millones de dólares es, ¿podrías vivir con alguien como tú? ¿Te gusta? Y no estoy hablando del tú divertido, de las marquetas. ¿Sí? Del que todo le molesta, del que todo está mal, de ese. ¿Podrías vivir con alguien como tú? Y tienes que ser honesto. Ese, no como tú, de las marguetas, dice. Sí. Y tienes que ser honesto contigo. Ve a tu ser interno y sí, mira que ver contigo, ¿no? ¿Qué? Difícilmente. ¿No? Sí. Darle comer al hambriento, eso es bonito. Hay gente que necesita y hay muchos que espían sus pecados dando de comer a los más jodidos, ¿no? Perdonar los agravios del vecino de la camioneta. Amar a los enemigos. En nombre de Dios, claro. En nombre de Cristo. Son sin duda grandes virtudes. ¿A poco no? No es bien buena onda. Lo que hago al último de mis hermanos, se lo hago también a Cristo. Pero ¿qué sucede cuando descubro que el más insignificante de todos ellos, el más miserable de los mendigos, el más procaz de los pecadores, el verdadero enemigo, se halla en mi interior? Y que soy yo mismo quien necesita de la limosna, fíjense, de la limosna de mi propia amistad. Que soy yo el enemigo que debe ser amado. Fíjense. El enemigo a veces no solo está en casa, el enemigo está adentro. Así que duermo con el enemigo. ¿Sí? Últimamente yo estaba hablando mucho sobre el asunto de la sombra. De que debemos aceptar nuestra sombra. Es parte de nosotros. No nos la vamos a agrapar como intentaba hacerlo Peter Pan. ¿Sí? Cuando te refieres a la sombra, ¿te refieres a tu destino? No, O a lo que, por decirlo, que Dios te puso. Cuando me refiero a la sombra, me refiero a todo aquello que ha reprimido durante... ¿Cuánto se refiere? 39. Durante 39 años. Desde que eras pequeño te dijeron no hagas. La primera cosa que te dijeron no hagas, compras una bolsa de un saco imaginario y ahí metiste la sombra. Y todo eso se acumula. Todo lo que te dicen que está mal y que tú quieres hacer y que lo reprimes es la sombra. Todo eso. ¿Qué pasa entonces? No lo aceptas. Y cuando no lo aceptas, no te aceptas a ti. No aceptas que no aceptas que eres racista, pero maltratas a los negros. Soy ejemplo. ¿Me explico? No lo aceptas. El diablo se metió a la predicación. Lo malo que dice Adrián Barceló. Vete para allá, no te quiero ahorita aquí en el punto de la predicación. Sí, o sea, de eso se trata. De empezar
A ver, yo por ahí le dije a una persona y me sacó de quicio ya después de que todo lo que tocaba lo hacía mierda. No me importaba que fuera cristiano, porque ella quería que fuera cristiano. Sí, porque es cierto, hay gente que todo lo que toca lo hace usted. No hay palabras de aliento en lo que hace, solo hay palabras de crítica. Pero ¿sabes por qué hay palabras de crítica? Porque se está criticando a ella misma. Se siente tan basura que tiene que hacerlo a los demás sentir lo que siente. Pero se dan cuenta de que... No. ¿Quién es ella? Sí. Yo lo he dicho a mis colegas psicólogos cuando tratan a una violada o a un violado, que normalmente les tocan más violadas que violados. Cuando una persona sufre abuso de violación, ella va a violar a los demás. No hablo de una violación física, sino de una violación psicológica. Lo va a hacer. Se tiene que joder a los demás para que los demás sientan el dolor que ella siente. Y jamás van a poder sentir ese dolor. Jamás. Pero ella cree que sí, y lo hace constantemente. La familia le tiene que poner un alto. Como tú hace rato decías, Anita, yo quiero pedirle perdón a Dios porque hace en la semana puse en su lugar a alguien. Y yo te puedo decir, no, o sea, yo te voy a decir que lo que estás haciendo, digo, es muy lindo, pero es no aceptar lo que tú eres. Tú no tienes por qué pedir perdón cuando tú sabes que lo que hiciste fue correcto. Sí, o sea, ¿por qué vas a pedir perdón? Es más, el mismo Jesús te diría, ¿no? ¿Por qué pides perdón? Deja de pedir perdón de algo que no hiciste, o sea. Hay gente a la que hay que poner en su lugar, porque son tóxicos. Yo le decía a Damián, este tipo le va a traer problemas. Escuchen mis palabras, muchachos. Mejor ahorita correrlo y que diga que ustedes son de lo peor, a mañana que los divida. ¿Quién es él? Son tus chismosos. El mismo que dijo que sí estaba muy liberal. ¿Sí? Porque es cierto o no. Fíjense, pasa en las iglesias de Europa. Hay hermanos o hermanas dentro de la iglesia de Europa, aquí en México no pasa gracias a Dios, que hablan mal de otros hermanos. Y el pastor no los pone en su lugar porque son de los que más diezman. Eso pasa en Europa. Aquí en México, gracias a Dios, los pastores todos ponen en su lugar, diezmen o no diezmen. Porque como los pastores tienen sus propios trabajos. No, pero a mí me encanta porque yo he visto lo siguiente. Están en la comida comunitaria de que cumple años a alguien o no sé qué sirven. No faltan las 2 o 3 hermanas que son las que andan sirviéndole a todos, y las que se sientan. Se sientan ellas. Pues digo, porque yo me siento a verlas, me encanta verlas, y luego resulta que las que se sentaron se levantan y todavía de que comieron y se llevan a casa bastante y empiezan las otras. ¿Viste? No se les volvió a ayudar, y viste, se llevó toda la comida. Y es bien, bueno, a mí me encanta verlas, porque digo, bueno, están en una iglesia y se ponen a comerse entre ellas. Pero eso tiene que ver con el... Yo te voy a decir una cosa, yo alguien que admiro mucho es a Rubén Arjona. Porque Rubén Arjona, las veces que yo tuve el gusto de estar en su iglesia, era el pastor de la iglesia donde tocaba Maya. Rubén Arjona siempre se remangaba las mangas para ser mesero, para ser cocinero. Sí, él se ponía a cocinarle a los hermanos. Era el pastor de la iglesia. El tipo es un genio, es un poquito. Pues ese que subió en el pelo lo de Princeton. Hizo su maestría allá en Estados Unidos, en Princeton. El tipo es un genio. Su libro, su tesis de licenciatura está toda la bibliografía es en inglés. No hay ni un libro en español. Y se editó a nivel internacional. El tipo es un genio. Pero es tan sencillo. Ese miedo me está trayendo. No, nada. Tranquilo. No, tranquilo. Porque me tomó como el
No, ponen la música de... ¿Qué dijiste? Que si era de semilla de mostaza, ya ves, agárrala por allá. Muere feligresa, golpes, por milagro de Dios. No había sido pastor de semilla, ¿no? No, pues estuvimos ahí con los de semilla, dando pastorear, pero no se puede ahí. No, pero no, él sí cree en Dios. ¿Vean? Hasta Ambi también te quiere echar encima, ¿cómo te traes, digo? Yo traduzco para que la No, él sí es cristiano. Ay, perdón, él sí trabaja. No, bueno, te Aunque digo, la- la última vez fue hace 2 semanas que me invitaron al cumpleaños. De hecho, cumpleaños mi tío. Hubiéramos ido todos a la... Pero ya me avisaron cuando yo iba, o sea, ya tuve que llegar. Y yo no, de hecho no voy. Y esa vez llegué y como dices tú, o sea, el pastor generalmente, pues aquí todos, yo veo que aquí todos acomodamos las sillas, aquí levantamos, entre todos. Y yo me senté a verlos y dije, no puede ser, o sea, qué diferente es, Carlos, qué diferente es mi comunidad con la comunidad que estoy viendo ahorita. Como dices tú, el pastor se arremanga las manos y se recomienda. Dices, bueno, acá no, de principio a fin intentar, sírvanme, las mujeres. Ah, y las comisionadas, porque las mujeres no hablan, no tienen ni voz ni voz. Sí, los ministerios. Como quiera, esto es una crítica, y la crítica como quiera es, Sí, es más. ¿cómo se llama? La crítica es lo que iba yo, la crítica no es mala, siempre y cuando sea generativa y sepas cómo decirlo y a quién se lo tiene y a la persona que se lo debas de decir. Digo yo, el problema es que cuando tú criticas y, oye, te diste cuenta que me hizo eso, o sea, cuando, digo, ahí es donde Es que eso se da ya, eso chisme, eso da. Pero Es es criticonería, ¿no? Sí, eso que se da. Se da porque, por ejemplo, están los señores y Aquí hay muchas cosas que son medio mañosonas, ¿no? Dicen que se lo dejan con- Y eso es gracias No, eso no, a lo, y sí lo vuelvo a decir, la gente pentecostal es de las iglesias más ignorantes y es la que más ha abusado de su ignorancia, porque, o sea, una cosa es que seas ignorante porque no sabes, pero decía por ahí, hay que tener cuidado de los ignorantes que saben, son más peligrosos, ¿no? Ellos saben, algunos. Y tenemos la idea de el ministerio de la limpieza de los baños, el ministerio de la limpieza del templo, el ministerio de la oficina del pastor. Y hay ministerios para todo, ¿sí? Pero nos ahorramos lana, es lo que quieren hacer. una ignorancia corporativa bien organizada. ay, pues. ¿Sí, contador, no? Sí, pero es eso, o sea, si vamos a arreglar el templo, pues podemos arreglarlo todo. Si no paguemos lentes todos a alguien, porque tenemos que acostumbrarnos a pagar las cosas, porque no estamos acostumbrados a eso. Sí, lo hago por amor, ¿ok? Si no es por amor no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando es por amor no es una obligación. No me tienes por qué obligar ni sentenciar a muerte, ni decirme de que me voy al infierno. Ese es el problema. Me preguntaron, digo, la semana me preguntaron, ¿y por qué tengo que venir a la iglesia si no tengo ganas? Precisamente por eso, porque en la comunidad es donde tú tienes que caminar. Es que no tengo ganas, es que no tienes que ir por ganas. Si vas con ganas, pues es chido, porque llevas ya una ventaja, ¿no? Pero tienes que ir porque tienes que resolver tu asunto. Y la mejor manera de resolver tu asunto es en comunidad. 1000 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Bueno, 20 cabezas piensan mejor que una. Dice, los valientes lloran con la mano descubierta, con la cara descubierta. Y en comunidad se llora. Cuando Jesús lloró no se puede esconder. Por eso le decía yo a esta persona, ¿por qué crees que Jesús se molestó? Llama a sus 3 mejores amigos y le dicen, acompáñame. Se sentía tan mal, sabía que le iban a matar. Chavo de 33 años. Y sabía que iba a morir. Tenía miedo, claro que tenía miedo. Se hincó y empezó a orar y empezó a llorar. Se para y ve a sus amigos dormidos. Y los despierta. Y les dice, por favor, oren conmigo. No les estoy pidiendo mucho. Oren. Ahorita es cuando más lo necesito. Va, vuelve a hacer lo mismo, empieza a sudar sangre.
empieza el sudor a salir en sangre de la preocupación y vuelve a regresar y sus amigos otra vez dormidos. Y se molesta, claro que se molesta. Nunca les he pedido nada, es la única vez que les he pedido, por favor, nada más manténganse despiertos, piden por mí, pidan por mi paz. Se va y cuando regresa los encuentra dormidos, ya no más. Y no por eso les dejó de hablar, ni ya no van a ser mis mejores cuates, ¿no? Sí, claro que estaba, yo estoy seguro que está decepcionado, ¿no? Jamás les había pedido nada y cuando se los pidió, no pudieron dárselo. ¿Está bien? Y no, y también hay que ver las circunstancias, estaban cansados, se van una jornada muy larga y llegó acá. Pues era superhumano. Sí, o sea, no estaba el Face, no había, ¿cómo se llama? No había red. No sabes que No había red porque los romanos la habían cortado. En un operativo. En un operativo que iban a hacer. Para que no hubiera comunicación. Sí, para que no hubiera comunicación, hicieron un operativo y cerraron las redes. No le marcaban, porque Jesús intentó comunicarse contigo. Sí. Algo de Jesús se algo. Sí, la idea es fundamental en el texto. Ámate, acéptate, constrúyete, perdónate. Ama y haz lo que quieras. Pero ama a lo que está dentro de ti. Acepta lo que está dentro de ti. Lo que no has podido aceptar de ti es lo que no has podido aceptar de otros. Pero hay que tener cuidado porque luego se van, ¿no? ¿Y por qué criticas? La crítica, tú lo acabas de decir, siempre es constructiva. Sí, yo le digo, yo pobrecito de mis hermanos Pente, pero que yo siempre les ando tirando, ¿no? Sí, pero es que es la neta, o sea, lo único recién y nuevo de ellos es la alabanza, de ahí pues ya están tornados en todo. Por eso me da a veces coraje cuando la gente pensante de otras iglesias va a su iglesia y se vuelve completamente impensante. No piensa, no utiliza el cerebro. No puede ser posible. Sí, dices corazón, pero también es cabeza. No estaba un día y dijo, ¡ay, deja hago un mundo! No, Dios pensó el mundo. Cada parte del mundo está pensada. Todas las cosas del universo están pensadas. Si Dios hubiera hecho las cosas por emocionar, a lo mejor ya hubieran chocado los planetas y... Pero eso es como, o sea, eso sí es cierto, porque me acuerdo yo que alguna vez le dije a personas que eran pentecostales que me gustaba mucho la clase de bioquímica que me daba mi amado maestro, amado doctor, porque decía yo que veía yo las maravillas de Dios, ¿verdad? O sea, en la bioquímica, y así como que se alucinaron y no lo pueden creer, pero es que sí es cierto, o sea, es la verdad. Sí, claro. Una mente como él lo hizo. Y es parte de su creación. Sí, o sea, racionalmente hablando podemos demostrar que Dios existe. Empíricamente pues es mucho más fácil, ¿no? Pero racionalmente podemos demostrar que Dios existe. El problema es que no se piensa con la cabeza, se piensa con el cerebro del estómago, entonces hay que tener cuidado. Ese cerebro de repente se conecta mucho con el estilo. Ya termina en otro lado. Sí. Los pensamientos terminan en otro lado. Sí, porque en realidad los peores enemigos que tenemos no están en el exterior, están en el interior. Aprender a dejar a fluir no quiere decir que debo de dañarme para dañar a otros. Quiere decir que debo de aceptarme y cuando yo me acepte no voy a poder aceptar a los demás. Vengo a la iglesia cuando estoy molesto con Dios, porque en el único lugar en donde yo puedo encontrar a Dios es donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre y se pongan de acuerdo. Tengo que ir ahí a reclamarle ahí. No estás haciendo nada. Ay, no, ¿cómo puede ser posible? Pecado mortal. Déjame ir. Palabras altisonantes que salieron de mi boca. Me voy a ir al cielo. Me va a caer un rayo del cielo. Precisamente. Por eso me fascinó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos con las golondrinas y los misiles. Quiero que vuelvas antes de que te olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Qué buena onda, ¿no? Padre Nuestro que estás en el exilio,
casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. O sea, sí es cortamena, dices. O sea, Dios, yo sé que no me has cuidado, yo sé que no te importa mi pueblo, que eres medio mendigo, pero te santifico de todas maneras. ¿Sí? Es una copia de todo. Quizás es como una lucha como la que tuvo Israel con el ángel, ¿no? ¿Cómo que Israel? Jacob. Con su yo interno. Que tuvo una lucha que es muy interesante, fíjate, regularmente se piensa que es Dios mismo con el que se está peleando y le pone una madrina el Jacob. Es tu Dios interno peleándose contigo y lo que hace tu Dios interno es, te dice, ¿cómo te llamas? O sea, acéptate, es lo que te dice, ¿no? Es una muy buena forma de interpretarlo. ¿Cómo te llamas? Me llamo el que roba, me llamo el que usurpa, me llamo el que hace tranza para poder llegar a donde yo quiero. Así me llamo yo. Y se matiza todo en el muslo. Que es una cosa muy interesante, porque se queda cojo y camina renco, porque toda su vida ha estado jodida, toda su vida ha estado caminando. Ustedes son del diablo. ¡Padre! ¿Sí? Las otras dos neuronas Son sí, a lo que dice Adrián. Si tú sabes la historia, si tú sabes que no vienes el miércoles. Si tú sabes la historia. Ya sé, esa agresión. Tú tampoco vienes un miércoles. Esa es la excitación directa. Eres ardilla. No. Jacob pelea con el ángel, que yo sigo diciendo que era Dios mismo. Se empiezan a pelear. Y el ángel le dice, suéltame, me tengo que ir, ya va a amanecer. Y dice Danilo Montero que no era porque fuera vampiro, sino porque irse, ¿no? Sí, pero estuvo buena la ranquiza porque no se agarraron chido, ¿no? Y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob, toda la historia de Jacob es buscando la bendición, que es una cosa bien interesante si lo vemos. Toda la vida te la pasas buscando la bendición. Por eso me fascina el existencialismo, por eso lean a Søren Kierkegaard, porque él hablaba del yo real y del yo ideal, que es lo que habla Cal Horney. El yo real es lo que soy, la conciencia con SC, y el yo ideal es la conciencia sin SC. El yo ideal es lo que los demás dicen que yo tengo que ser. Papá, mamá, tíos, tías, abuelos, todos. ¿Sí? Y es la bendición que regularmente siempre buscamos, que las demás nos acepten. No que yo me acepte, que es una cosa interesante, pues digo que una muy buena. Sí, es tu yo interno diciéndote acéptate. Y entonces Jacob le dice, Jacob significa el que usurpa. El que roba. Hazle como lo quiero. O el abu que no. Y Jacob significa el que usurpa. Es su nombre. Y toda su vida, Jacob se la pasó haciendo tranzas para llegar al lugar. Primero le vende la primogenitura le compra la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Después se la roba. Después llega con Labán y le empiezan a hacer lo mismo que él hace. Pero él también tranza a su suegro. Que pone esto para que las ovejas salgan así, que pone el otro para que salgan de otra manera, que le pones para que sean más fuertes las suyas, cosas así. Siempre se la pasa transando el barco, ¿no? Cuando se enfrenta con Dios, Dios le dice, ¿cómo te llamas? Y traga saliva, entonces. Entonces, era americano, ¿no? Pero, ¿por qué Dios siempre se queda en esa tendencia? No, yo creo que tú eres igual. El problema es que nosotros queremos ver cosas sensacionales, pero esos son hombres comunes como ustedes y como yo. En mi nuevo libro que se llama Vivir de Pie, ahí hablo de, fíjense que yo creo que es el mejor que he escrito hasta el día de hoy, porque cada vez que uno lloro
hablo de cada personaje de la Biblia, supongamos el asesino, y empieza, mi nombre, no digo, yo soy una persona muy poderosa, tengo todo a los pies, y empiezo a platicar la historia de David, pero nosotros somos los que los vemos así como que los grandes, pero en realidad no son, lo que los hizo grandes fue las decisiones que tomaron después de haber conocido a Dios. Interesante. Sí, vivir de pie. ¿De dónde lo vendes? Espérame. Tiene que salir primero entre amigos y ya como después de ir entre amigos ya salen 200 pesos Una copia pirata. va a costar más la copia, va a costar menos la copia original. Pero la va a obtener antes de su. Oye, lo que no sabes es que todavía lo están vendiendo. Es lo que no sabes. Si alguien me pirateó un libro, ¿no? Sí, y entonces Jacob le dice a Dios, yo me llamo el que usurpa, el tranza, la rata. Y Dios le dice, ya no te vas a llamar así, pero antes de decir eso le agarra el pie y lo desconecta, lo rompe y lo deja cojo. Y camina cojo. En la psicología junguiana, todas las enfermedades son por algo. Una persona que camina cojo es porque durante toda su vida ha estado desbalanceado, ha estado mal. Y hasta que él no se recupere, va a volver a caminar. Cuando dice él eso, Oye, los gangosos, ¿qué onda con eso? bueno, hay otras cosas que hablaré después con psicología profunda que tiene que ver con las células y la memoria celular. Ustedes viendo de la memoria celular, ¿no? La célula tiene memoria y bla bla bla. Ya 2 gigas. Sí, pero fíjense, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo, para no ver las uñas sucias de la miseria en el siglo XXI. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No como santifican nosotros nomás aquí cerrando un ojito, ¿no? Para salir en la foto. Mira, guiño guiño, sí. Vamos a hacer una campaña. Me acuerdo de eso muchísimo cuando fue la oración por la paz. Yo pues siempre he sido así como que papayoso. Llegaron los judíos y empezaron a gritar, ¡ahí viene la Gestapo! ¿No? Pero sí, subieron los Krishna y oraron, subieron los judíos y oraron, subieron así todos y cuando llegó la hora de los protestantes, tuvimos que hacer una delegación, ¿sí? Tuvimos que tomar un metodista, un presbiteriano, un pentecostés, así. En serio, mi papá decía siempre, mi papá es ateo, y decía a mi papá, el problema con los cristianos es que el día del juicio van a llegar tarde. Mientras se organizan. Sí, mientras se organizan. ¿Cómo va a bajar Dios? A ver, pense, vamos a prepararlo. Y es que es cierto, ¿no? Tenemos muy mala costumbre nosotros de poder aceptarnos, y como no nos aceptamos tenemos miedo. Que los protestantes y católicos nos quedamos hasta el último, porque todavía le vamos a hacer la campana. Sí. La idea de caminar con Cristo Jesús es una idea comprometedora, pero ¿cómo me comprometo con Jesús si no me puedo comprometer conmigo mismo? ¿Cómo? Si yo conmigo no puedo comprometerme, si no me cuido, si cómo quiero cuidar a Antonio si yo no puedo cuidarme a mí. No puedo amar si yo no me amo. No podemos creer que por el simple hecho de que hayamos creído en Cristo, ya la hicimos. Y sí, las promesas de Jesús son promesas de Él. Pero en el sentido de, ¿quieres vivir plenamente tu vida? Tienes que empezar a pagar los precios. Y siempre se los he dicho a los decanos, a los terapeutas. ¿Quieres realmente vivir a todas? Paga el precio. El mismo precio que pagarías si estuvieras trabajando en una empresa. La diferencia es que el precio aquí no va a tener vacaciones pagadas, no vas a tener ahorita aguinaldo,
pero en 10 años vas a tener tú tu dinero bien establecido, vas a tener tú tu solvencia económica mejor que las de otros, y vas a poder decir, hoy no voy a trabajar, hablar a tu secretaria y decir, ¿qué? Todas las citas de esta semana no voy a darlas, me voy a ir de vacaciones. Hoy, oiga, pero estamos en febrero, ¿y qué? Yo puedo irme de vacaciones cuando a mí se me antoja. Pero eso cuesta. ¿Están dispuestos a pagarlo? Esa es la idea. O quieren lo otro, ¿no? Las mejores cosas de la vida las encuentro conmigo. Yo por eso tengo lugar de estudiar. Yo por eso tengo lugar de estudiar. Es una inversión. Sí. Me preguntaron, Marco, ¿es malo ser egocéntrico? Creo que te lo mandé, ¿no? Y yo dije, y para mí, lo bueno o lo malo no existe, es una cosa de pensamiento que se da y que surge por lo que nos enseñaron. Pero sí, pero si lo ves como malo, no es malo, jamás sería malo. Es hasta sano, porque el ser egocéntrico incluye la capacidad de amarme, de cuidarme, de apapacharme, de valorarme, de sentirme orgulloso de ser yo, de aplaudirme, de cuestionarme, de autoanalizarme, de querer ser mejor para mí, de entender que mi competencia soy yo mismo y no el otro o la otra, de saberme amado por mí y entender que el centro de mi mundo debo ser yo. Si quieres hablar de que es malo y hasta insano, enfermo y mezquino, es querer ser el centro de la vida de otros. Eso es malo. Por eso nos limita. Eso ya nos hablabas hace 15 días, ¿no? Que tenemos un Dios Egocéntrico, no recuerdo. Sí, ya habíamos hablado. Pues nos limita. Cuando nos queremos limitar al otro, eso sí es malo. Cuando tú creas o tú crees que el centro de la vida del otro debe ser tú, es insano, es mezquino, es gandalla. ¿Sí? Después escribí, la idea del neurótico de limpiar sus pecados queriendo curar las heridas de los otros, solo hace que el pueblo se haga más inútil de lo que ya es. No le des un pescado, enséñalo a pescar. No le des un cuaderno, enséñale a escribir. ¿Sí? Y después, enséñale a escribir correctamente. Y después, enséñale a pensar lo que escribió. Y entonces, él comenzará a crear. Y cuando se dé cuenta va a empezar a avanzar. Y al avanzar, verá que tiene alas y va a empezar a volar. Y cuando vuela, jamás necesitará limpiarse otra vez a costa de otros sus propias culpas. Porque tendrá heridas. Y él va a poder curárselas en comunidad. Y va a poder enseñar a otros a sanar en comunidad. Yo por eso a veces veo a Bill Gates, que tiene la fundación y todo el rollo. A veces pienso, es porque su corazón está abierto para tener esa fundación, o porque se siente tan miserable porque se tuvo que robar una idea para hacerse rico. Porque los impuestos Porque son deducibles impuestos. ¿Tú crees que sea por eso también? Yo le voy más a que es porque se siente tan miserable que tiene que pagar de alguna forma. Expiar sus pecados de alguna forma. Bueno. O simplemente porque hoy en la moda las organizaciones tienen que tener una contribución social y debe ser parte del cambio. Porque yo no recuerdo que Steve Jobs tuviera su fundación. No, tiene una fundación de chavos becados, que no es lo mismo a tener una fundación de niños de la calle. No es lo mismo. Sí, pero era la filántropo desde que era estudiante. Pero lo que me refiero es, ¿la puso antes o después? ¿De qué? De haberse robado la idea. Después, cuando él tenía la idea de hacer PC. Porque te vuelvo a repetir, Steve Jobs tenía eso desde antes. Pero le robó la programación. Se le robó como se hacía la idea. Por eso la laptops se calientan y todo ese rollo. Tiene muchos errores que no tiene la otra. Pero realmente como tú tienes la idea, no te clientas. Solamente utilizaste caminos que no te convenían. Te parecen problemas, pero... ¿Sí? Avanzamos más cuando nos amamos tal y como somos. Cuando pensamos que nuestro ser interno es hermoso. Cuando dejamos al niño interno salir a jugar con los demás morales.
No cuando lo ocultamos debajo de la mesa. Con los demás morales. ¿Sí? Ayer puso esta Mede una cosa de una cama de pelotas con resbaladitos y decía ahí, ¿lo volverías infantil por esto? No. Lo volvería niño, infantil. La dejaría de ser una persona madura, algo así. Sí. Sería una persona madura. ¿No? Seguiría siendo igual de maduro, nada más que me convertiría en niño. Claro que sí. ¿Sí? Hoy, de esto quiero invitarlos a personarse, a amarse, a aceptarse tal y como son. ¿Sí? Si son basura, acéptense como basura. Y límpiense. Es el primer paso. ¿Sí? Si son egoístas, aprenden a compartir. Si son mezquinos, aprenden a darse. ¿Sí? Si les gusta enfermarse para ver a los demás enfermos, aprendan a curarse y así van a poder curar a los demás. Y si son cristianos, aprendan a hacerse responsables de las promesas que ustedes hicieron a ustedes. Lo peor que uno puede hacer es comprometerse y no cumplirse. Si hacen eso con ustedes que se ven todos los días, lo que harán con lo que no se puede ver va a ser fantástico. Por eso dice la Biblia que en mí te enseñaré grandes cosas que jamás has visto. El amor todo lo mueve, pero el amor ágape todo lo revoluciona. Que dentro de ustedes hay una revolución que los haga levantarse. Y como hicieron los muchachos que ganaron la medalla no sé, no recuerdo dónde fue. ¿En México 70? Sí, México 70. Los Panteras Negras, y llevaron su guante negro y ganaron el primero y el tercer lugar. Y a pesar de perder la medalla, porque sabían lo que iban a hacer, levantaron el puño y dijeron basta. Entonces, basta de decirnos cosas a nosotros. Empezamos a abrazarnos, empezamos a aceptarnos y se van a dar cuenta de que con el tiempo el mundo no ha cambiado, el que cambiamos somos nosotros. Una de mis pacientes me dice, Marco, desde que vengo aquí, mi familia ha cambiado mucho, y me empecé a reír y dice, no, tu familia sigue siendo igual de basura como tú cuando llegaste. ¿De qué ha cambiado esto? Dios los bendiga, hermanos.